Antes de que eso ocurría una vez por 100 o 500 años, ahora eso ocurre una vez por década o hasta en un par de años. Ahora lo que es muy malo es que los arrecifes no tienen tiempo para recuperarse. Usted acabó de regresar de una expedición en las Maldivas. ¿Cuál es la situación con el arrecife de coral allí? Está bien, realmente quedé sorprendido. Las Maldivas tuvieron algunos de los más bellos arrecifes del mundo y normalmente un arrecife sano debe tener 90% de la superficie del arrecife cubierto de corales. Durante el último año vimos una caída dramática en los arrecifes de las Maldivas y en muchos lugares ahora estamos con 5%, por lo que básicamente vimos el blanqueamiento del coral. Desafortunadamente, esta situación no está ocurriendo solo en las Maldivas. La misma historia está ocurriendo en muchos países tropicales. Creo que la mayoría de sus espectadores probablemente ya han oído hablar de la Gran Barrera de Coral. Entonces, el año pasado, perdimos un tercio de los corales, particularmente en la parte norte de la Gran Barrera de Coral. Este año, la parte central de esta barrera fue muy afectada y una vez más perdimos una gran parte de los arrecifes allí. Esta es una situación bastante chocante, ya que este es un lugar tan emblemático y un lugar en que mucha gente experimentará los arrecifes por primera vez. El blanqueamiento masivo en la Gran Barrera de Corales causó temperaturas récord del océano. ¿Pero qué es lo que está causando esas temperaturas? Creo que el factor principal será el comportamiento humano. Algunos de los corales tienen cerca de 1000 años. Entonces, si eso no sucedió en ese tipo de escala en 1000 años, que es un periodo de tiempo, entonces eso nos dará una indicación de que se asocia a nuestro comportamiento. Si comparamos los años con las temperaturas del agua extremadamente altas con las anteriores, podemos ver que ahora eso ocurre con una frecuencia mucho mayor. Antes eso ocurría una vez en 100 o 500 años. Ahora eso ocurre una vez por década o hasta un par de años. Ahora lo que es muy malo es que los arrecifes no tienen tiempo para recuperarse. Además de eso, si ellos no tienen suficiente tiempo para recuperarse, entonces van a dejar de ser saludables. Sin embargo, ellos tienen cada vez menos tiempo para la recuperación. En el Caribe, desde el año 1970, tuvimos un 60% de corales en la mayoría de los lugares. Ahora tenemos solo el 14% y en algunos lugares todavía tenemos menos que eso, como en Jamaica, y el porcentaje en Haití también es muy bajo. Por lo tanto, podemos ver caídas dramáticas en muchos lugares. Eso está afectando mucho al ecosistema y a las personas que dependen de la industria del turismo. Entonces, ¿qué ocurre con los corales cuando son destruidos? En este coral podemos ver que los corales naturales, como los rojos, azules o verdes, desaparecieron y el coral realmente expulsó el principal productor de energía, productor de alimentos que son algas que viven dentro del mismo. Eso sucede porque están estresados, y en este caso, están estresados debido a la temperatura del agua. Ellos pueden ser estresados también debido a muchos nutrientes o pueden haber factores que pueden afectar, pero en este caso, el factor principal fue el agua caliente durante un largo periodo de tiempo. Si eso continúa durante 3 semanas o un mes, entonces la mayoría de esos corales morirá. Luego podemos ver una especie de algas creciendo en ese lugar. Además, la mayor parte de esa área debería ser un coral. Tal vez dentro de un año van a desaparecer. En la esquina izquierda podemos ver un coral masivo que todavía está vivo porque no está tan blanco como este y no fue cubierto con algas. Pero en verdad, en muchos lugares ahora estamos siguiendo por un camino peligroso. Cada vez esos arrecifes dejan de ser arrecifes de coral y pasan a ser arrecifes de algas y tienen muchas características menos deseables para los humanos, porque también todas las especies que están asociadas con eso pierden su hábitat, pierden la capacidad de sobrevivir. Ahora vemos una caída de muchas de otras especies asociadas a esos corales. ¿Cuáles son los otros factores que afectan los arrecifes? Lamentablemente, uno de los principales factores que vemos en la costa de la Gran Barrera de Corales ha sido la agricultura. Nosotros verificamos mucho flujo de pesticidas, fertilizantes o pueden ser también sedimentos que vienen de la agricultura.
Por otra parte, es necesario destacar que la mayoría de esos arrecifes ya se vieron afectados desde hace mucho tiempo antes de notar esa gran señal climática e impacto climático, porque en algunas islas la fuente principal es el alcantarillado humano, que también puede ser turismo de barco, buques de cruceros o incluso pequeños buques, donde el alcantarillado va hacia afuera y puede tener efectos locales. ¿Cómo el sector turístico afecta a los arrecifes de coral? Por ejemplo, existen casos en que las personas poseen malas habilidades de natación. En algunos lugares, la gente no puede nadar y ellas andan en el arrecife y cuando ellos lo pisan, lo pueden destruir y romper, así como sus piezas. En esta foto podemos ver a un hombre solo sostener los corales, que obviamente es malo. Eso depende de si la gente está allí con un operador turístico o alguien que realmente está guiando su experiencia, y es necesario asumir la responsabilidad por el comportamiento de los turistas. Hubo muchos casos de mal comportamiento de los turistas que causaron un impacto negativo. Por otro lado, esa es una de las mayores fuentes de rehacer para los países tropicales y el turismo es una de las principales razones por la que los países protegen sus corales. Tenemos que tener en cuenta que eso es un negocio de billones de dólares de valor que pueden perderse si los turistas se comportan mal, pero también son muy importantes para la economía. En muchos países en desarrollo, esta es la mayor fuente de ingresos que tienen y la mayoría de los países insulares son totalmente dependientes de los arrecifes para su economía. Pero también grandes países como por ejemplo Mozambique, donde he trabajado mucho, los arrecifes sanos son increíblemente importantes. Por otra parte, algunos países están convencidos de que el desarrollo del petróleo y el gas o los minerales ayudará significativamente a la mejora de la economía. En Mozambique descubrieron que de hecho el turismo es el sector más importante en su economía. Carl, muchas gracias por sus comentarios y su visita a nuestros estudios. Muchas gracias. Gracias a ustedes y con esto concluye nuestra entrevista. Les deseamos un buen día. Hasta luego.